El hallazgo de un nódulo pulmonar en un estudio radiológico debe de comenzar una serie de actuaciones que nos permitan detectar la probabilidad de malignidad. El nódulo pulmonar es una opacidad redondeada, totalmente rodeada de parénquima pulmonar, con un diámetro igual o inferior a 3 centímetros y no debe de estar asociado ni con infiltrados, ni atelectasias, ni adenopatías mediastínicas. Cuando en vez de un único nódulo pulmonar nos encontramos con más de 10 nódulos pulmonares, no estaríamos hablando de nódulo pulmonar solitario, sino nódulos múltiples. Una vez que hemos determinado la presencia de un nódulo pulmonar, lo primero que debemos de realizar es comprobar si ese nódulo estaba presente o no en estudios previos, y para ello hemos de realizar una comprobación exhaustiva de todos los estudios radiológicos presentes en la historia clínica del paciente. Aquellos nódulos que ya se encontraban presentes en otros estudios radiológicos desde hace 2 o más años serán probablemente nódulos benignos. Si el nódulo pulmonar ya estaba presente en estudios radiológicos previos, hemos de comprobar si han variado sus características morfológicas o si ha aumentado de tamaño. Este último punto es fundamental. Aquellos nódulos en los que podemos comprobar que no existen variaciones de tamaño en más de 2 años o que sí han crecido pero en menos de 30 días son altamente sugestivos de que sean nódulos benignos. Sin embargo, aquellos nódulos en los cuales detectamos un crecimiento en el periodo comprendido entre 1 mes y 2 años, debemos de considerar siempre que puedan tratarse de nódulos malignos. Para clasificar la probabilidad de malignidad del nódulo pulmonar vamos a tener en cuenta, por un lado, las características radiológicas del nódulo y, por otro lado, las características clínicas del paciente. En cuanto a las características clínicas radiológicas del nódulo, existen una serie de patrones de calcificación que son considerados como patrones benignos de calcificación y son los siguientes: un patrón de calcificación difuso, un patrón de calcificación laminar, un patrón de calcificación en palomitas de maíz y un patrón de calcificación central. Podemos clasificar un nódulo pulmonar como benigno si presenta patrones de calcificación benignos, un tamaño estable en 2 años si el nódulo es sólido o en 3-5 años si el nódulo es subsólido. El resto de los nódulos se clasificarán como nódulos pulmonares solitarios indeterminados. El tamaño del nódulo pulmonar es una de las características más importantes y con mayor sensibilidad a la hora de determinar la probabilidad de malignidad. Se sabe que los nódulos menores de 1 centímetro son raramente malignos, menos del 1% del total. La localización del nódulo pulmonar también es importante, de forma que aquellos que se localizan en los lóbulos superiores tienen mayor probabilidad de malignidad. Otro de los factores radiológicos que debemos de tener en cuenta son los bordes del nódulo pulmonar. Podemos clasificarlo en borde liso, borde lobulado, borde espiculado o corona radiata. Aquellos nódulos con borde lobulado o espiculado o en corona radiata tienen más riesgo de malignidad que los nódulos con bordes lisos. Otra característica radiológica de los nódulos pulmonares que debemos de valorar a la hora de realizar un cálculo de la probabilidad de malignidad del nódulo pulmonar es la densidad. Según su densidad los podemos clasificar en nódulos sólidos, nódulos en vidrio deslustrado y nódulos subsólidos cuando se mezclan características de ambos, sólidos y en vidrio deslustrado. Para realizar un cálculo de la probabilidad de malignidad del nódulo pulmonar solitario, además de evaluar sus características radiológicas, hemos de determinar las características clínicas del paciente. Las más importantes son la edad, ya que a mayor edad el riesgo de malignidad es mayor. En segundo lugar, el antecedente de tabaquismo, tanto activo como pasivo. Existe un incremento proporcional del riesgo según la cantidad de tabaco que ha fumado el individuo. Y por último, la historia de un cáncer previo. Se sabe que los pacientes diagnosticados de un cáncer activo o que han tenido un cáncer en los 5 años previos presentan una mayor probabilidad de que ese nódulo sea maligno.
El cálculo de la probabilidad de malignidad se puede hacer de forma cualitativa o cuantitativa aplicando una fórmula matemática. Un nódulo pulmonar solitario en un paciente joven que ha fumado poco, que tiene unos bordes lisos y que no se localizan los lóbulos superiores será de baja probabilidad de malignidad. Sin embargo, un nódulo pulmonar en un paciente de mayor edad que ha fumado bastante, presenta un tabaquismo severo o que se encuentra localizado en los lóbulos superiores, además tiene unos bordes espiculados y el paciente ha sido diagnosticado previamente de un cáncer, pues tendrá una probabilidad alta de malignidad. En aquellos pacientes con mezcla de características de ambos, baja probabilidad y alta probabilidad, diremos que el nódulo pulmonar es de probabilidad intermedia. Los pasos a seguir para la toma de decisiones en el manejo del nódulo pulmonar solitario son los siguientes. En primer lugar, debemos de valorar la presencia o ausencia de nódulo pulmonar en estudios previos. Para ello debemos de hacer una búsqueda activa en la historia clínica. Si el nódulo ya estaba presente, debemos de valorar si ha crecido o han cambiado sus características morfológicas. Es fundamental solicitar un informe radiológico y seguir las recomendaciones específicas del radiólogo. Posteriormente, debemos de realizar el cálculo de la probabilidad de malignidad. Si la probabilidad de malignidad es alta o moderada, debemos de completar con estudios radiológicos específicos del nódulo pulmonar e incluso toma de muestras citohistológicas. Es de gran utilidad remitir a los pacientes a las unidades de alta resolución de cáncer de pulmón. Si el riesgo de malignidad es bajo, valoraremos realizar alta o seguimiento según el tamaño y la densidad del nódulo. En nódulos de un tamaño de 8 milímetros o menores, valoraremos realizar un seguimiento según el tamaño, las características clínicas del paciente y la densidad. En los nódulos no sólidos se realizará un seguimiento radiológico según el riesgo de malignidad y el tamaño.